Bienvenidos a otro capítulo de Off-Broadway México. Y hoy vamos a hacer nuestro análisis y un pequeño comentario de Book of Mormon. ¡Yeah! Para empezar, nosotros tuvimos el gusto de ver Book of Mormon ahora que vino el tour nacional de Estados Unidos a Monterrey, el cual actualmente, o al menos para la fecha de este video, según yo, están en su última semana del tour dentro de México, en la Ciudad de México. Y lo único que podemos hacer es esto, y esto es directamente al tour. If you ever watch this, we want to thank you so much and everyone that made it possible for you to come here in Show Center, because my best friend here went Book of Mormon is a very special musical for our friendship. because she went to New York. I went to New York and I brought him a signed playbill from the Broadway Flea Market. And she also brought me the playbill from the show that she went on where Ben Platt was singing, which I'm a fan of. Yay, Ben Platt! And we've been waiting years, To get to watch it together. like years. It's been 5 years since we've been waiting to watch it together. So to get to see it together like best friends and to actually get a laugh and see a cast that is giving its all and for us to enjoy it's been amazing. The energy is just great and it's, It was a great job, guys. We loved it. yeah. I stammer. Thank you for an awesome performance. And for being super nice and coming out and saying hi to us and all the other Mexican fans around. It's weird for us to get some tours, like American tours here. You're like the third one that comes here to this city. Particularly to Monterrey. So that's why we were all like super excited. And you were really super kind, and we speak for all of the audience that went there. I think that really your energy was off the charts and you were so good and so gracious at the stage tour. And it was a tricky audience because we're super religious and super conservative in this city. So kudos to you for making us laugh. Kudos for breaking all the barriers that Monterrey tends to have. And that's it. Now we have to go back to Spanish because this show is not in English, but we love you. Bye. Después de fangirlear. Eso no fue para ustedes. Entonces, después de fangirlear, ya podemos volver. Entonces, Book of Mormon. Vamos a hablar de las cosas que nos gustan y de las cosas que nos dan un poquito roña. Es que no podemos decirlo una cantidad suficiente de veces. Esto fue escrito por la gente que hace South Park. Entonces, es un humor muy edgy. Entonces, hay cosas que a nuestra perspectiva ya rayan en inappropriate. Y hay cosas que we love. Y no es tanto que sea inapropiado absolutamente, es el hecho que tiene que ver mucho con las percepciones culturales que pueda verse de otra persona. Que también nuestro análisis va a estar biased porque nosotros no somos African American. Y también, we're not American. O sea, hay que considerar mucho también la audiencia de cada uno de los musicales. No es lo mismo hablar de una audiencia americana, hablar de una audiencia mexicana, al hablar de una audiencia chilena, al hablar de una audiencia argentina, al hablar de una audiencia canadiense. Podemos compartir, por ejemplo, vamos a tener humores similares, pero lo mismo que trataron de hacer ellos. Pasar de Elder Pop Tarts a Elder Hotcakes en un chiste para hacer que se transmita mejor la emoción y lo que quieren detonar dentro de la obra. Entonces al final es importante solo recordar que este análisis lo estamos haciendo desde nuestra perspectiva muy particular. Entonces, yay, we love Book of Mormon. We really love Book of We Mormon. really do. Nuestra amistad está fundada en 3 musicales: Title of Show, Book of Mormon e Into the Woods. Entonces, we love this show. Ahora sí, vamos a hablar. Primero quiero hablar de lo que me encanta, que es muy heartwarming. Nuestros personajes tienen muchos viajes diferentes y los arcos terminan en un lugar muy bonito. Entonces, primero tenemos a Elder Price, que tiene su crisis de fe y que es súper entitled porque no solo es un hombre guapo, blanco, con dinero, hasta donde podemos ver, sino que aparte todo el mundo le dice que es muy buen mormón. Entonces cuando llega a este reto y le dicen tú eres el único que nos va a ayudar a conseguir que toda esta gente se bautice y bla bla bla, y no lo logra porque en la vida real sucede. Esa crisis de fe es, no solo es, o sea, sí la hacen chistosa, es muy chistosa y muy divertida de ver, pero también es muy real, porque justamente de eso se trata la fe. La fe se prueba en los momentos difíciles, no cuando todo está bien. Es algo que al final es muy real y que muchas personas nos podemos relacionar, sobre todo las personas que son religiosas, ¿no? Luego tenemos a Elder Cunningham, que tiene su arco del man up, tiene su arco de que todo el mundo me dice que no sirvo para nada y por fin cuando no tengo a nadie que me ayude
puedo probarle a la gente que sí tengo la fuerza para hacer algo y que Dios sí está de mi lado a pesar de que todo el mundo me dice que estoy solo en el mundo y no tengo amigos. Entonces tengo a alguien y es a Dios y mis historias de Star Wars y Star Trek para pregonar el evangelio, aunque sea un evangelio muy twisted. Easy. Y luego está Ana Bulungi, que no hagas eso porque lo voy a cortar. No, don't do it. De que literalmente pone abajo un subtítulo que diga de que he's thinking of me saying Name Georgina. Está bien. Which is true. Su arco es que ella fantasea mucho con la religión cuando le dicen de que, te va a salvar, y ella está como que, me va a sacar de esta situación real, que también es algo que hacemos muchos con la espiritualidad, de que si creo en Dios va a ser el aire de la Rosa Guadalupe y me va a salvar de este momento específico, y no es así como funciona. Y de hecho después cuando ella va con la gente de la aldea y les dice de que no nos vamos a ir a Salt Lake City, y todos están de que obviamente no, niña, o sea, no existe Salt Lake City. No existe, es una metáfora tonta del paraíso, como en todo. Entonces el paraíso lo encuentras en ti. No es solo una lectura muy bonita de la inocencia de las personas que apenas están empezando una fe, sino también es una crítica a la gente que se toma todo muy en serio, o sea, muy literal. Y esto es algo de lo que se analiza también dentro del texto, que es la religión tiene que actualizarse. Las metáforas, la manera en que las presentamos, la manera en que comunicamos tiene que actualizarse. Porque el contexto es diferente. Entonces no puedes predicar el libro del Mormón en África, en Uganda, en un pueblo que está siendo controlado por un narcotraficante, de la misma manera que enseñas la Biblia en Suburban Iowa. En Suburban Iowa, en Salt Lake City, o sea, no es lo mismo. La gente va a tener necesidades diferentes de fe. Y aparte es mucho de la idea de la visibilidad y la representación nuevamente, porque algo que hacen en el musical que se me hace muy interesante es buscar maneras, que también es lo que hace la religión cuando ha tratado de sacar rap y ha sacado de que Kids Pop. Este es el rap de la bendición. Sí, se la saben. Ustedes se la saben. Toda la gente en Monterrey se la sabe. Y sí, lo robamos de We Will Rock You. Qué padre la religión en esta ciudad. I'm sorry, my consciousness left the chat, it's back. El hecho es que es muy padre ver cómo hacen todas estas actualizaciones de la religión, no solamente para que la gente pueda interpretarlas más fácilmente, sino para que se relacionen con sus problemas de actualidad y ellos puedan entender cómo estas resoluciones que tienen dentro del libro les ayudan a ellos a comprender sus problemas. Es una manera de reflejarse a sí mismos. Es también por lo que la representación importa, que es algo que discutimos mucho. Al ver nuestros propios problemas o nuestras propias problemáticas representadas, consideramos que no estamos solos. Vemos una globalidad dentro de ellas y también sentimos ya mayor comunidad y un apego hacia el material. Entonces esto hace que sea más accesible en los materiales que estamos viendo. No wonder I read so much gay shit. Entonces, And why do I read so much gay shit? You wish you were a lesbian. I wish I were a lesbian too. El hecho entonces es que mientras más analizan y más empiezan a ver cómo funciona la religión, también empiezan a deconstruirla y empiezan a hacer muchas conversaciones acerca de cómo funciona la religión, de dónde nace esta fe, cómo es que la gente quiere compartirla y por qué. En particular cuando llegamos al final del musical, porque durante la duración de todo el musical hemos tenido la perspectiva de que Elder Price es el hombre perfecto que siempre está predicando lo que se tiene que predicar bajo el contexto americano. Mientras que Elder Cunningham es un chavo súper desadaptado social, que aparte es un mitómano empedernido por su necesidad de apego y de validación de otras personas. Entonces él cambia el texto constantemente, que al final termina ayudándole a la gente porque le da guías. Le das guías morales a gente que está tan aislada que no tiene de dónde agarrarse. Y él mismo termina creando, justamente por esto, ya que los mormones terminan descartándolos a todos ellos porque de que arruinaron el libro de los mormones, arruinaron que esta comunidad es nuclear básicamente. Esto es como Chernobyl, cancelenme esta misión. Después de que los africanos hacen una exposición de esta es una obra de teatro en la cual explicamos cómo los mormones llegaron a ser, y pues they fuck a frog. But at least they do not fuck a baby. Don't fuck a baby. Don't fuck the baby.
Golden plates. Si no entendieron eso, you're watching the wrong video. El hecho es que cuando crean esta religión es por un sentido de comunidad, un sentido de fe y aparte un sentido de, pues lo que estábamos usando antes no nos funcionó, entonces vamos a reinventarlo, rediseñarlo para que otras personas crean. Que es al final lo que ha pasado con todas las ramas del cristianismo que existen, o sea... Y eso es, literalmente, estamos siendo muy generales. Sí, porque podríamos ahondar muchísimo más en la crítica, porque sí hacen críticas muy específicas, por ejemplo, la religión cristiana cuando hablan de la culpa, porque eso de sentir culpa no es solo de los mormones, es de todo el cristianismo. Seamos honestos, realmente nadie tiene el monopolio de la culpa. No puedo hablar de otras religiones porque no tengo idea, pero estoy segura que en todo el cristianismo, en todas las ramas, siempre hay mucha culpa. Y lo más gracioso aparte es cómo hacen una discusión también de nosotros cuando predicamos o de los predicadores en sí, porque hay una conversación que tienen con las personas de la aldea en Uganda, en la cual están hablando de, es que por esto deberías de convertirte en mormón, y es de, ya vinieron misioneros, ya trataron de convertirnos, sus libritos no hicieron nada, sus plegarias no hicieron nada. I still have AIDS, I still have HIV, and he still fucking babies, and she still does not have a clitoris. Entonces está bien padre porque te hablan de esa necesidad de, como decías, de reinvención, de reinventar pues el concepto que tenemos de la fe. Y también de nosotros cuando tenemos esta necesidad de ayudar, que realmente es muy self-serving. Yes. Que es White Savior Complex, let's talk about that. Que ese es el mayor enfoque en Elder Price. Lo más gracioso en Elder Price cuando tiene su crisis de fe es que él siempre ha tenido la crisis de fe. Desde un principio, él cuando estaba explicando todo la razón de ser, es de... Siempre quise vivir en Orlando, siempre quise ser feliz, vivir en Disney, porque era el lugar más feliz en el que yo jamás había estado cuando mi familia me llevó. Y siempre quise regresar. Y mi familia dijo, si eres lo suficientemente bueno y eres un buen mormón, Diosito te va a traer a Orlando. Toda su motivación es, voy a ser el mormón perfecto, porque solo siendo el mormón perfecto puedo llegar a Orlando. A pesar de que, él le de que, yeah, sure. He found the plates. That doesn't sound very logical, but sure. Let's accept it. Y a pesar de que él tiene todas sus dudas de la religión, es de que I'm still gonna be perfect. Voy a hacer todo lo que ellos quieran porque ellos me van a llevar a donde quiero estar. Y claro que no lo hicieron. Porque así no es como funciona. Creer no es acerca... Regresamos ahora a Aristóteles y a Nietzsche y a otros miles de filósofos de... Las acciones buenas no se hacen porque vayas a obtener algo de ellas. Se hacen porque son buenas dentro de sí mismas, en teología. Alumnos de Chiri. El hecho es entonces que vemos también por qué esta necesidad de la religión y esta necesidad de creer a veces está compaginada con no creo porque quiera creer o porque de verdad crea, creo solamente porque quiero algo bueno en mi vida. O quiero que me den un premio por comportarme como los demás quieren que lo haga. Momento shady regiomontano. David es mucho de cómo funciona la religión en pueblos pequeños. Y sí, me voy a referir a Monterrey como un pueblo pequeño porque actuamos como tal. Que mucha gente sigue siendo religiosa, pero es religiosa porque, pues, todas mis amigas se casan en la iglesia chida, yo también me quiero casar en la iglesia chida, entonces sigue siendo como una presión social, no realmente porque crea en eso, porque siga las reglas de... El hecho es que mucho del contexto genera entonces estos patrones de comportamiento a los cuales repetimos solo para ser aceptados. No cuestionamos el patrón, no cuestionamos por qué deberíamos hacer algo nuevo, y es algo que cuando Elder Cunningham empieza a editar el libro y la Biblia para poder mandar el mensaje que es lo importante, entonces les da fe al final. Y es algo que Elder Price, a pesar de que los líderes mormones se quejan de solo aprendieron cosas de Star Wars que no tienen nada que ver, they fuck a frog, porque hay alguien del Enterprise, porque hay naves, porque esos todos están muriendo de disentería. I will tell you why. Poverty and lack of clean water. Y de la tecnología, que realmente es uno de los capitales que siempre tenemos contenidos en nuestras naciones y no queremos compartir porque queremos que los estados pobres se mantengan pobres y estar sufriendo para que tengan que seguir viviendo a base de nosotros y que nosotros tengamos que seguirles entregando materiales y seguir creando un ciclo horrible de capitalismo. But that's for another story. Capitalism kills. Seize the means of production. Eat the rich. Eat your girlfriends. I'm the rich. Entonces... Mucho de esto también va de cómo nosotros a veces también descontextualizamos
a las personas, al texto y lo que queremos crear entonces. Y que si no entendemos realmente, si de verdad no nos apegamos y no tratamos de empatizar con la situación, no podemos conectar con ella, que es mucho de lo que pasa con las misiones, que es algo de lo que critican también. Dentro del musical dicen es que todas las misiones pasadas no hicieron nada, es que ellos eran cristianos, nosotros somos mormones, podemos hacer la diferencia. Y no. La diferencia lo hizo que ellos hicieron el esfuerzo de ponerse en el nivel de los demás. Y de comprender a la comunidad, que es algo que muchas veces no hacemos. La mayoría de las misiones, y que de verdad lo hacen de buen corazón, no lo estamos diciendo como de que, las misiones son malas, sino que muchas veces no dan seguimiento. Como rebotan de comunidad en comunidad y piensan que solo están de que enseñándoles, no dan seguimiento a estas comunidades y no entienden realmente cómo les afectan factores estructurales que crean violencia. Y esto es mucho de lo que afecta dentro de todas las capacidades de los misionarios de no doy seguimiento, entonces ellos pierden interés y la verdad solo me ven como esa persona que viene a pasar a tomarse la foto conmigo porque pobrecitos. O que vienen, nos regalan cosas y se van. Y realmente no hacen un cambio. El cambio pesado viene de integrarte en la sociedad y comprenderla. Comprender cuáles son las falacias y los ataques y las necesidades reales dentro de la comunidad. Y aquí es donde llegamos al racismo. Y este es el punto tentativo. Y estoy pensando en Caro diciendo Neutrogena. Perdón. Es que Cunningham siempre está cambiando el nombre y ese fue el que me dio más risa. Sí. Pero eso es algo que me desesperó mucho dentro del musical y es algo que me hizo cuestionar algo. En particular, cuando vemos a la comunidad africana, vemos que hay muchas parodias del Rey León, siendo uno de los pocos musicales completamente afro dentro de Broadway. Me causó un poquito de incomodidad porque sí, el musical es un musical muy bueno. De verdad sí está tratando de construir cosas. Pero regreso a lo que hablaba cuando platicábamos de Avenue Q, que también adoro, es de en qué punto la sátira y la parodia se transforman en una validación de estos estereotipos y de estos prejuicios que tenemos sobre las personas. Porque mucho de lo que hace Elder Cunningham al no aprenderse el nombre de Nabulungi es despersonalizarla y objetivizarla. Cuando habla de ella siempre habla de lo hermosa que es, de lo padre que es ella, de que ella es realmente un objeto, de que ella realmente es su primer bautizo. Nunca habla de ella como una persona, mientras que Nabulungi siempre habla de todos los demás personajes como personas reales en el momento, y es por eso que ella realmente es el emotional core de la obra, porque Nabulungi nos lleva a través del viaje de que se siente vivir en una comunidad que ha sido atacada, que se siente aislada y que finalmente está encontrando fe en sí misma y piensa que hay algo mejor que el miedo que viven diariamente. O sea, pensemos cómo tan fácilmente logra transformar letras que para nosotros son cómicas en algo que realmente puede romper tu corazón en múltiples niveles. Está aquí. O sea, decir fuck God puede ser algo que te dé mucha risa en un contexto de que estos mormones no pueden decirlo, jijiji. Luego decirlo de el que reprise. Ver a alguien con tanta esperanza, que siempre está pensando que va a llegar a un lugar mejor, que finalmente cree que ha encontrado su lugar en el mundo y que luego ella misma diga, lo rechazo. Y me rechazan. Porque esa lyric de I think you like to see me cry, boy oh boy. Jesus Christ, Superstar. Of Latter-day Saints. El hecho es que mucho del musical, por mucho que lo adore, siento que hace de menos mucho de la cultura afro, en particular la cultura africana, no voy a decir afroamericana, porque también muestran dentro de la primera parte una desconexión dentro de la cultura afroamericana con la cultura africana, de realmente no somos parte de ella. Y estas caricaturas, por mucho que ellos de verdad estén hablando de temas reales que sí estén sucediendo en África y bien investigados, porque la verdad sí son así, sigue viéndose como la misma caricatura de pobreza en la cual seguimos llegando de complejo de Salvador Blanco, y no es más que por nosotros que ellos finalmente llegan a un nuevo nivel. Es como, para ponerlo como en contexto, es como cuando hacen las series de narcos y que decimos, es que, o sea, sí hay lugares así en México, pero porque todo lo que vemos de México siempre es ahí. Y siempre son narcos. Hay más, hay mucho más. Podríamos hacer shows de cocineros mexicanos, de verdad, de la historia de cocineros mexicanos. Podríamos hacer una historia de desde mi rancho, de verdad. O sea, una serie de eso, I would love that. Uh-huh. Y hay miles de historias que no contamos en gran parte porque queremos complacer la demanda pública. Y entonces esto es lo que pasa aquí también. Por eso decíamos que también el musical es americano. Es un musical americano por excelencia porque yo lo perdono, yo un mexicano que no tiene mucho contexto de toda la situación, porque yo no soy un africano. Yo no puedo ver esta caricatura y verla como que, sí, a huevo, y que me dé risa. Pero lo sigo viendo como una despersonalización de ellos. Y me pregunto muchas veces qué se sentirá
como una persona de color, trabajar dentro de la producción, ver estas caricaturas y al mismo tiempo ser una persona afro viendo el musical, cómo se sentirá ver esta percepción del mundo hacia ti. Sobre todo alguien que sea segunda generación, o sea, porque pues hay muchos afroamericanos que ya son décima generación y pues ya están muy alejados de eso, pero alguien que todavía sea primera, segunda generación viendo cómo el país ve tu cultura, sí está pues difícil, o sea, pesado, y al final es una pregunta que siempre vamos a tener abierta porque nosotros no podemos responderla. Y es algo curioso del musical, porque no está mal elaborado, no está mal investigado. Y sí es una crítica, o sea, al final vemos la crítica que está queriendo hacer. Y sí llega a muchos puntos y llega a elaborar sobre cómo estas comunidades se desarrollan en sí mismas. Sin embargo, sí estamos de acuerdo en el hecho de todo el arte se genera bajo su contexto. Y Book of Mormon realmente lo que lo hace el musical que es que es atrevido. Se está burlando de todo. Y de su cultura, muy específica americana. Uh-huh. O sea, por eso tiene ese permiso. Porque estamos viendo, y es muy interesante, aparte de nosotros como mexicanos, ver ese musical y ver el lente americano de las misiones cristianas, de cómo ven a otras poblaciones, de esa supremacía blanca, de We Are Africa, o sea... Pero es literalmente eso lo que estaba pensando, o sea, cuando llegamos al libro de Arnold, cuando llegamos al final del musical y vemos esta creación del libro de Arnold, después de todas las mentiras, después de todo lo que se ha hecho, regresamos nuevamente a la narrativa de la supremacía blanca y del blanco salvando el día, en el cual sin Arnold no pueden generar ellos una cultura endémica. Al final del día, la cultura no se adapta a ellos se moldean a la cultura de Arnold y generan una nueva religión básicamente. Pero el musical pudo haber, entendemos por qué, el chiste is amazing, pero pudieron haber creado nuevas versiones en las cuales también, en vez de colocarse todos los trajes de mormones y tener la corbatita y demás, de verdad viéramos de que más de la cultura africana y cómo evolucionaría entonces el libro de los mormones si fuera creado por África. Sin embargo, pues este no es un musical deep, no es un musical que se quiera ganar un Pulitzer de que por un análisis social bien intenso y bien me la mamé. Es una crítica de vean estas cosas ridículas que suceden en la vida y ya. And let's have fun, que es algo que muy pocos pueden hacer y al mismo tiempo te hace sentir cosas impactantes. Benditas sean las actrices que hacen Nabulungi, de verdad, such a good character. Nabulungi es ese centro emocional que todos buscamos porque nos lleva a esta inocencia, a esta creencia, a creer realmente que puede haber algo más. Y ahora vamos a hablar de la producción que vimos aquí en Monterrey, porque ya hablamos mucho. Brevemente porque fue hermosa y la verdad es que fue hermosa. It was perfect, pero nuestros standouts maravillosos. Quiero empezar simplemente por decir Aaliyah Chanel Scott. She is the next Timon in our heads. That's my canon and no one can change it. A cualquiera que la haya visto, esa mujer realmente hacía rato que no me hacían llorar tan padre con un reprise. Ese Hasadiga Iwowai que se lanza. Hasta a mí me sacó una lágrima de cocodrilo. Yo no lloro. Él es el llorón en esta familia. Y wow, I was so happy. Su actuación fue tan vulnerable, fue tan mágica. Y aparte era muy inocente, tenía mucha energía. O sea, se veía la entrega que ella tenía, se veía muy bonito como la entrega de Nabulungi a la fe. Entonces veía hermosa la emoción que ella tenía de aprender más, de conocer más, de sentirse parte de algo. It was so innocent and pure. It was beautiful. It was wonderful. Luego tenemos a Jordan Matthew Brown, que interpretó a Elder Cunningham. Jordan Matthew Brown lo seguimos desde hace un buen rato en Off-Broadway y la verdad, I like him a lot, pero no nos había tocado verlo cantar full stop. ¿Y saben qué es algo que amo? Amo a alguien que tenga the pipes, but does not use them porque no van con el personaje. We respect people que saben usar la voz cuando se necesita para contar la historia. Y disfrutar. O sea, sí, me pude haber molestado mucho con Neutrogena y demás, pero wow, Jordan estaba disfrutando su papel. De verdad me encantaba de notar que este vozarrón que tiene y no está usando solamente porque... Y de repente los riffs que le salían súper chiflados. En Man Up, pues... Y solo era por... Es que el personaje no hace eso. Y se notaba que era una decisión actoral. Y eso era aún más padre porque el hecho de que... Yeah, you don't have to sing right now. You're just enjoying the character. Y eso es algo que también muchos actores deberían de tomar nota. Es el hecho de... There's a moment to show off and there's a moment to just be in character. And be there, present. Y era algo que todos estaban. También queremos hablar de Terry Lynn porque... Girl, those pipes.
esos belts que se echaba de la nada y luego sus coros. Ella era como la belter oficial de la compañía. Sí saben el chiste de la canción de Random Black Girl. She was that random black girl singing the soul, but she gave me so much soul. Entonces, it was wonderful. Esta es una compañía de calidad, Broadway, no es como que... Sí, no tenemos mucho que decir, o sea... It's cultivated for success. Sí, literal, o sea, es gente salida de la carrera en teatro cabrón en fucking Nueva York y la madre. Entonces, ¿qué les decimos? Oigan, estuvo bien padre, nos reímos un chingo y fue magnífico. Y lo que sí podemos decir es que nos conocimos con Daniel Fetter y con Connor Russell al final de la obra, los cuales... Y fueron las personas más adorables y buenas del mundo. They were amazing, they were so sweet, they were so good. La verdad, lo amamos mucho. Y Connor Russell, que tenías la duda de que Elder Hotcakes did translate, it was great. It was awesome, we all laughed. This is Book of Mormon, chavos. Book of Mormon is a complicated, wonderful, and crazy experience que realmente we overcomplicate. Porque ya saben que nos encanta sobreanalizar. Pero it's fun. That's all you need to know. Es uno de los musicales más divertidos que jamás ha pisado la tierra. And it is smart. Y nadie se lo puede quitar. Incluso nosotros teniendo dudas sobre lo que significa en racismo y en ciertas cosas de cultura o de si está haciendo apropiación cultural o si está realizando algunos contextos que puedan ser un poco inapropiados, estoy viendo a la interpretación de Rey León. Realmente son como que nitpicks porque depende mucho del contexto social en el que te encuentres. La persona que lo esté viendo. Y qué tanto conocimiento tengas para simplificarlo o comprender qué es lo que está haciendo el autor. Entonces, solo vayan con la mente abierta, consideren que esto es pura comedia, entonces realmente no estamos juzgando a nadie ni estamos diciendo que esto es real. Este fue nuestro análisis / comentario de Book of Mormon. Espero que les haya gustado. Gracias por ver nuestro capítulo. Dejen comentarios, suscríbanse, denle like o dislike, lo que sea. Tipo, cualquier movimiento es bueno. Y recuerden, fucking frogs does not cure AIDS. Don't do it. Hasadiga y bye. Allá.